Lectura crítica y competencias mediáticas. Se hablará, intentaremos hablar sobre sistemas de promoción de la lectura crítica y sobre la alfabetización mediática. En definitiva, también y fundamentalmente, escribir para la pantalla, porque fundamentalmente el objeto y el problema es la lectura en pantalla. El problema de los tiempos, el problema de la enunciación, el problema de las correferencias deícticas y anafóricas. Damos la palabra a Pilar Pérez Esteve. Os voy a contar un poco los recursos, pero sobre todo porque los recursos vosotros los podéis ver. Tenéis una carpeta con un folleto de las cosas que se hacen en el centro virtual, pero yo quería que nos refiriéramos un poquito a por qué la lectura es la competencia de las competencias, qué retos tenemos, qué podemos hacer. Sobre estos ámbitos sobre los que, bueno, voy a hablaros un poco, porque son el porqué y el origen y la causa de que exista este espacio virtual que se llama leer.es. Aquí tengo algunos amigos, está Pilar Soro, por ejemplo, que es una colaboradora. Bueno, a ver, sabéis que digamos que todos los parámetros de evaluación externa dicen que en este país y en realidad en toda Europa, porque estamos más o menos por el estilo, hay una baja competencia en la lectura. Se ha creado un grupo de expertos para promover la alfabetización. Y hace muy poquito, en mayo de este año, salió en el boletín oficial del Consejo de Europa unas recomendaciones diciendo que la competencia en comunicación lingüística, que es, digamos, que la competencia que abarca a todas las competencias, no solamente no había mejorado en todos los países, sino que todo lo contrario, se había deteriorado. En realidad, si no tenemos competencia lingüística, si no somos capaces de hablar, de escribir, de comunicarnos y de comunicarnos utilizando todos los soportes y los nuevos soportes, es muy difícil que aprendamos y, desde luego, casi imposible que tengamos éxito personal y profesional. Es la competencia de las competencias. Mirad, esto es una escuela del siglo XIX. Esta es un instituto como un porcentaje todavía alto de cómo están colocadas las mesas y las sillas en muchos institutos. Si le cambiamos el color, sigue siendo la misma escuela. Y esta actividad es una actividad extraída de un libro de texto muy utilizado. Vosotros sabéis que PISA, cuando evalúa la competencia lingüística, atiende a tres factores. Uno es la obtención de información, que eso sabemos todos que hay que obtener información de los textos. Otro que es la interpretación, la capacidad de hacer inferencias. Y un tercero que es la reflexión sobre la forma y el contenido de los textos, porque esos tres factores, unidos a la comprensión del mundo que yo tengo, porque los textos no solamente nos dicen lo que hay en los textos, sino que valoran también lo que yo sé en ese momento, sobre cosas del mundo. Este es un texto en el que se pretende explicar a los niños la noticia. Ni tiene forma de noticia, ni tiene letra de noticia y no dice nada más que tonterías. Es decir, los niños se limitan a localizar la información que estuviera en otra lengua, la encontraríamos, y todos hemos visto ejercicios de textos absurdos donde yo encuentro lo que me preguntan, y nada hace que cualquier niño o cualquier niña de 6 años, que es la edad que va dirigida ese texto, movilice ningún aprendizaje, movilice su cabeza para intentar comprender un significado que va más allá del texto. En primer lugar, y además está todo mal. Aparte de la forma y el contenido, un perro guía no puede ser un perro pequeño. Un perro guía dice, tiene 3 años. ¿Por qué un perro guía tiene que tener 3 años? Eso seguramente les interesaría a los niños, ¿no? Que un perro guía no puede ser un perro de 8 meses. ¿Por qué no se centran? Porque necesita...
Y, sin embargo, solamente pregunta cómo se llama el perro, a quién ayuda, cómo le ayuda, es decir, bobadas que no movilizan para nada las cabezas de nuestros chavales, que además lo hacen ellos solitos, no necesitan comunicar con nadie, no necesitan otro soporte, no necesitan nada más que su libro de texto. Pero seguimos haciéndonos mayores y la mayoría de los que estáis aquí, por las caras que os veo, habréis hecho montones de ejercicios de este tipo. Montones de ejercicios de este tipo en donde, como veis, no es un enunciado real, los niños simpáticos les gustan los libros, o algo así decía. No es un enunciado real, no está en un texto real, no hay solamente unos análisis, hay análisis sobre los elementos de la oración, sobre las palabras y los elementos de la oración, al margen del significado que adquieren en el contexto de un texto. No hay análisis de ninguna forma del texto, porque eso es una oración descontextualizada que no está en ningún lugar. Solamente tiene por objeto la tarea escolar. Por lo tanto, no hay comunicación y hay muy poco aprendizaje. No digo que no haya nada, porque de todo se aprende, ¿verdad? Hasta de aprendernos de memoria, pues no sé qué deciros, el listín telegráfico. De todo uno aprende, pero podríamos aprender mucho más de otras maneras. No fuerza un aprendizaje colaborativo, no fuerza la búsqueda de información, no se comparte información. El único objetivo es rellenar unos huecos, rellenar un cuestionario, hacer una tarea escolar. Es decir, no es preparar a nuestros alumnos para el futuro, ¿verdad? Decía Andreas Schleicher, paréntesis, decía Andreas Schleicher, que es el responsable de PISA, que en el año 2000, cerca de los 10 oficios, los 9 oficios más demandados en el año 2009 no existían en el año 2000. Es decir, que nosotros tenemos que preparar a nuestros alumnos para retos que no sabemos que existen, para plantearse preguntas que desconocemos, para afrontar circunstancias que no conocemos. Y, por lo tanto, lo importante es enseñarles a trabajar, a colaborar, a aprender, a caminar, a crear, a compartir todo lo que ofrece la Web 2.0 y todo lo que supone la alfabetización mediática, la alfabetización en medios. Mientras sigamos haciendo este tipo de tareas, no estaremos preparando a nuestros alumnos para el futuro. ¿Qué es enseñar a leer? ¿Qué es enseñar lectura? ¿Qué es enseñar la competencia en comunicación lingüística y las competencias mediáticas? Es enseñar a hablar, a escuchar, a leer, a escribir para actuar. Para actuar. ¿Actuar en qué ámbitos? Actuar siempre en ámbitos sociales. ¿En qué ámbitos? Para satisfacer objetivos personales, que puede ser leer por placer, leer para buscar una información, leer para acceder a un contenido, para participar en actividades sociales, lectura de textos de la institución escolar y lectura de otro tipo de textos que nos hacen crear juntos en la web, leer para aprender. Por eso nació esta plataforma, que es un centro virtual en el que el 100% de los materiales que ahí hay son libres, descargables, no hay que poner ningún password, todo el mundo puede entrar y puede utilizar lo que ahí hay. Esta plataforma se creó porque vosotros sabéis que en España el Ministerio de Educación no tiene competencias en materia educativa, nada más que muy pocas y muy pocos centros, en Ceuta y Melilla y en los centros en el exterior. ¿Qué papel tiene sobre todo un Ministerio de Educación que no tiene centros educativos? Pues yo creo que el papel que tiene es ofrecer, recoger y crecer con los demás. Y ese es el papel de este centro virtual, en donde uno entra y hace clic si quiere y si le interesa, y si no, no hace clic si no le interesa. Nosotros tengo que deciros que según Google Analytics, estamos más del doble por encima de plataformas de semejante peso y contenido. Y bueno, pues yo creo que se debe a la suma de muchas sinergias. Bien, uno de los aspectos, yo voy a contaros un poquito las cosas que hay y a qué se deben. Uno de los aspectos que tenemos, hablaré de esto, de lectura y nuevas alfabetizaciones, materiales. Mirad, una parte
que notamos que la gente se descarga mucho, son artículos de carácter divulgativo sobre temas diversos relacionados con la competencia en comunicación lingüística. Por ejemplo, este artículo sobre aprendizaje de la lectura comprensiva y crítica de Pérez Tornero, que tenemos colgado en la web, junto a otros muchísimos artículos. ¿Qué diferencia hay entre estos artículos y otros? Hay artículos dirigidos a estudiantes, a familias y a docentes, ¿verdad? Porque tenemos, digamos, que esos tres campos. La característica de estos artículos, como os decía, es que son artículos cortos, artículos breves y artículos escritos por personas que tienen mucho que decir y que han dicho mucho. ¿Qué personas? Me preguntaréis, pues, no sé, muchas catalanas. Neus Sant Martí, que trabaja muchísimo aprendizaje de ciencias, como bien sabéis, pues, no sé, Alba Ambrós, Montserrat Vila, Montserrat Fons, Ana Camps, por deciros, de personas de Cataluña y otros muchos, pero todos con estas características. Bien, Tiscar Lara, que también está en esta universidad. Tiscar Lara habla en su artículo de cuáles son las claves para diseñar actividades críticas y creativas, para acompañar a los alumnos en ese crecimiento que supone el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. Habla de producir, construir, reflexionar, crear, volver a producir, volver a reescribir y hacerlo con otros. Yo os recomiendo mucho ese artículo. También lo tenéis en uno más breve en la revista que se os ha repartido, que recoge el congreso ler.es. Tenemos específicamente materiales de alfabetización mediática. Sabéis que el Centro Virtual Cervantes, que es un repositorio magnífico de materiales, tiene una parte del Virtual Cervantes, son repositorios de todas las campañas de publicidad y tiene anuncios maravillosos. ¿Qué hemos hecho nosotros con esos anuncios que figuran ahí? Hicimos un convenio con ellos, que firmaron el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, y Carmen Cafarel, en el Instituto Cervantes. Hemos firmado un convenio con ellos y nosotros tratamos de hacer el aprovechamiento didáctico de esos anuncios publicitarios. Vamos a ver una cosita nada más, cortita. Uy, vamos atrás. Esperaos, que vayamos atrás, a ver. Un momentito, es que como siempre utilizo el otro Power, ahí estamos, vale. Vamos a ver el vídeo si podemos. Y os enseño un vídeo cortito, a lo mejor lo conocéis este anuncio. Uy, ¿no está? ¿No tenemos internet? ¿No hay wifi? Pues tenía dos peliculitas para veros, si no, no pasa nada. Lo veis vosotros, pero ¿no hay wifi? No, no está conectado ahora mismo la wifi. Es que eso, bueno, os lo cuento. No pasa nada. No pasa, esto siempre pasa cuando tenemos, ¿verdad? Y nos pasa en la clase continuamente. Y uno tiene que estar preparado para que le pase eso. Pero yo os lo cuento y luego lo veis. Entráis en ler.es y lo veis el anuncio. ¿Qué hemos hecho aquí? Cuando nosotros tenemos que enseñar a ver publicidad, a pensar qué se esconde detrás de las imágenes, porque leer no es, ni va a ser nunca más ya, leer un texto estático. Los textos estáticos son tan limitados, tan limitados, tan limitados, que van a ser casi inexistentes. Porque hasta los textos narrativos, hasta una novela, va a ser... No importa, no importa, yo lo cuento, ya que lo vean ellos. O sea que no... Un último intento, pero que si no, no pasa nada. Mirad, este vídeo es un anuncio que estos materiales los ha hecho una compañera del Centro Virtual ler.es, que se llama Carmen Campos, y analiza distintos anuncios publicitarios. Da claves para que los profesores enseñen a mirar la publicidad, a pensar sobre la publicidad, a interpretarla y a reelaborarla. El objetivo de estos materiales es que al final hagamos una campaña publicitaria, pero uno puede pararse nada más en un spot publicitario y hacerles a los alumnos pensar, no importa nada, no os preocupéis, de verdad, que no pasa nada. Luego lo veis así. Además, probablemente lo hayáis visto todos porque ya hemos entrado.
saltamos la introducción, saltamos el intro. Estas cosas pasan, ¿eh? Y uno tiene que estar relajado. Primero, para los profesores, tenemos que relajarnos y dejar de... Jenkins lo dice muy bien, hay que derivar la responsabilidad a los alumnos. No pasa nada, nosotros tenemos... Ellos pueden ocuparse de eso si nos ayudan, no quiere decir que nosotros no sepamos, pero pueden ocuparse de eso, les damos la responsabilidad y nosotros nos centramos en los contenidos, ¿no? A ver, es que le cuesta entrar, ¿eh? Bueno, este es un anuncio que de verdad revolucionó el mundo de la publicidad, porque ¿qué anuncia? Es el anuncio del BMW. ¿Y qué es lo que anuncia un BMW? Claro, todos sabemos, pero mirad, a ver si hay voz. Lo vemos un minuto. Vale. ¿Por qué pensáis que este anuncio tuvo tantísimo éxito? A ver si me deja avanzar. Es que se vuelve a colar. A ver, termina el proceso. Ahora es que está entrando otra vez. Es que al tener la conexión ahí estamos, ahí. A ver si se queda ahí quietecito. Bueno, no importa, lo dejamos ahí. Vamos a ver. Un anuncio de un coche que lo que muestra, ¿qué es? El deseo. Es lo que muestra, ¿verdad? Porque, ¿qué hay? Un brazo por una carretera en la que no pasa ningún otro coche, solamente en la lejanía se ve otro vehículo, con la ventanilla abierta, conduciendo, y solamente se ven los pelillos de la emoción que siente al conducir. No hay atascos, no hay otros coches con los que te tengas que pelear, no sabemos lo que vale el coche, no sabemos cómo es, no sabemos el consumo. ¿Qué te está mostrando? Es un anuncio que impactó muchísimo en el mundo publicitario, porque por primera vez no se daba ninguna información acerca del vehículo, ninguna información. Solamente transmitía el deseo de tener algo que parece que te va a dar mucho placer, porque acaba solamente con una frase: ¿te gusta conducir? Como si solamente por gustarte conducir pudieras acceder, es decir, muchas lecturas hay ahí detrás. Se enseña a los alumnos a mirar eso. Lo mismo con este anuncio que con otros muchos. ¿Qué hacemos nosotros? Utilizar todo ese repositorio de anuncios maravillosos que han ganado los premios de publicidad, anuncios de la Coca-Cola, de Telepizza, etcétera, etcétera, y los trabajamos para que los alumnos aprendan a mirar la publicidad, a hablar sobre publicidad y, en su caso, a hacer entre muchos una campaña publicitaria. ¿Vale? Estos son los anuncios de la campaña del Club de Creativos, que, como sois todos de comunicación, probablemente conozcáis. El Club de Creativos organiza, sabéis que todos los años, para el anuario, una campaña para publicistas, pero también organiza otra campaña menor para estudiantes. Nosotros el año pasado les ayudamos en la campaña de estudiantes y el objetivo de esos estudiantes, casi todos de comunicación, pero también de otras facultades, porque hicieron grupos y se juntaron de distintas universidades, publicitaban la importancia de la lectura y hicieron cosas maravillosas que nos dejaron absolutamente sorprendidos. Están en leer.es, podéis ver las campañas que hicieron los estudiantes, magníficas. Eso fue asociado a una campaña que abrimos en Twenty, que creo que tenéis mañana. Hicimos una campaña en Twenty para que los alumnos, los chavales, en este caso no los alumnos, sino los jóvenes, nos dijeran por qué pensaban que era importante. Participaron 10.000 jóvenes en Twenty, es decir, fuera de sus profesores, y hicimos una exposición en la Biblioteca Nacional sobre los trabajos ganadores. De la misma manera, el Centro Virtual Cervantes también tiene una exposición fantástica de carteles publicitarios que los trabajamos desde
le hacemos el aprovechamiento didáctico también para primaria, para secundaria, para educación de adultos desde leer.es. Y voy a seguir porque si no, no acabaré. Bueno, no voy a entrar porque pensaba mostraros una de las actividades. Es que se atasca porque tiene enlace y se me atasca. Porque no me... Sí, es que no quiero estar en... Ah, que esto ya es internet. Sí. Ah, vale. Pues vamos a cambiar de ventana aquí abajo, ¿no? Ahí estamos. Vale, pues avanzamos. Vale. Es decir, la web social de lectoescritura es una web en la que nos informamos, pero esa es una pequeña parte de la información, elaboramos, compartimos, difundimos y sobre todo creamos juntos. Y hacemos proyectos que traspasan los límites del aula. Yo quería deciros, el mes pasado sacamos por primera vez los premios de buenas prácticas de lectura. Y la práctica de este año se la hemos dado a este proyecto, a una propuesta didáctica de Gregorio Toribio, que muchos de vosotros seguramente conoceréis, que es un maestro de un centro de Almería, un maravilloso maestro. ¿Y qué ocurre con estas prácticas? Que antes, a ver, lo ideal es que en los claustros haya equipos educativos consolidados, que todos trabajen juntos, pero a veces las personas con las que yo quiero trabajar están en otros lugares. O también están en otros lugares, están en mi centro y están en otros lugares. Y es mucho más motivador para los alumnos que la dimensión social de la comunicación esté clarísima. Es decir, yo no hago una presentación solamente para que la vea mi profesor o no hago un escrito para que se meta en mi carpeta, sino que hago un escrito, hago una presentación, hago un vídeo, preparo un podcast para que lo vean otros. Y eso tiene un componente motivador extraordinario. El año pasado Pilar Soro estuvo con nosotros, que está aquí, sentadita, por eso la nombro también, porque así si no digo algo que no... ella trabaja mucho en la web social y dio un taller en un curso que organizábamos desde leer.es para que los alumnos hagan podcast, hagan grabaciones, las suban a la red. Cuando alguien tiene una responsabilidad social en la comunicación, se esmera muchísimo. Cuida el lenguaje que va a utilizar, cuida que las fuentes sean las adecuadas, que lo que dicen las fuentes, y mejora notablemente la producción, porque tiene una perspectiva que va mucho más allá de las paredes del aula. Pues este proyecto, que os invito a que lo veáis, porque es un proyecto maravilloso, han participado... No da tiempo a entrar, pero han participado 23 centros en este en concreto. Han participado muchísimos centros, yo no sé, pues Néstor Alonso, que a lo mejor lo conocéis, el profesor Potachov, a quien admiramos mucho en leer.es y le seguimos, y otros muchísimos profesores, Julio López Moreno, Francisco Ibáñez, etcétera, etcétera, que no voy a nombrar. 23 centros trabajando en un proyecto en torno a conocer nuestros pueblos, nuestra cultura, nuestros... y cada uno lo ve desde una perspectiva distinta. Niños del primer ciclo de primaria, también hasta cuarto se ha ampliado, es decir, niños de corta edad, que pueden hacer cosas maravillosas. Entrad, están los vídeos colgados, veréis cómo gente de todas partes, aquí hay un Google Maps, también hay en Argentina, gente de todas partes se ha unido para hacer un proyecto colaborativo muy interesante. ¿Habéis visto este vídeo? Os lo voy a poner, de Jenkins. Vamos atrás. ¿Tenemos internet entonces? ¿Lo puedo poner? ¿Me da tiempo? 3 minutos. Uy, pues 3 minutos os lo... Pues para ponerlo y hacer una... Vale, pues un cierre. The new e-literacies are a set of skills that everybody needs to deal with our culture today. To function in the current media environment. With the internet, with cell phones. How to interact with information and with culture. With just the pace of life, which is very different now than it was 20 years ago. They're the things they need to know to become creative artists, to become citizens, to become workers in the future.
In the past, media literacy was all about trying to get consumers of media to think critically about what they were watching. Large numbers of people were receiving media messages that were created by a small number of producers. Now we start to look at the child as both a consumer and a producer of media, and we look at the ramifications that has in their lives. We're not really just consumers anymore, we're also making things, we're putting stuff out there, whether it's just a Facebook profile or something more complex. Narratives where the reader plays a role in shaping the story. A video or an art piece. Interactive online spaces. Anything that I might put on the internet. So rather than just asking questions of creators, we're now also having to ask questions about ourselves. What do we need to participate? What skills do we need now? One example of skill might be judgment, where you find some information online and you need to be able to decide whether that information is reliable or not. Negotiation means knowing how to enter into different groups and different spaces and knowing how to understand what the different norms are. Appropriation, how do I remix and sample content in a meaningful way? One of my favorite skills is play, which we define as the capacity to experiment with your surroundings as a form of problem solving. Transmedia navigation. Simulation. Collective intelligence. Performance. Distributed cognition and visualization. Multitasking. They're not just skills for the classroom, and they're not just skills for the workplace. They're skills that involve creative expression. They're skills that involve citizenship. They're skills that connect people together at something larger than the individual levels. Learning new skills, new competencies to make really great things and be full participants. A ver, yo creo que Jenkins lo ha dicho muy bien. No podemos enseñar a nuestros alumnos con el objetivo de hacer tareas escolares. Las tareas escolares no pueden ser un objetivo en sí mismas. El objetivo es prepararles para la vida entendida en su mayor acepción, para convivir, para crear, para aprender, para seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Por eso, yo solamente ya deciros que antes me he preguntado, ¿quién hace los materiales? Estamos construyendo una enorme red entre todos de creadores, de productores y de personas que trabajamos juntas. La Real Academia nos ha ofrecido su diccionario de la Real Academia, que lo tenemos en un juego que se llama Cosmolema, que es el único diccionario navegable de la Real Academia. Lo tenemos aquí. La Biblioteca Nacional nos cede sus espacios, sus lugares, hacemos congresos, trabajamos con sus materiales. El Instituto Cervantes, especialmente el Instituto Cervantes, colaboramos con ellos. Acabamos de sacar el primer ebook que ha hecho el Ministerio de Educación completamente accesible para ciegos gracias al apoyo de la Fundación 11. Con la Institución Libre de Enseñanza estamos trabajando en un proyecto muy bonito para un programa que se llama Profundiza, para trabajar con alumnos que van muy bien, digamos, ¿no? ¿Qué os diría? La revista Escuela conocéis el periódico Escuela, nos ha hecho la distribución de todos estos folletos y de todo lo que estamos haciendo por todos los centros de España. El Club de Creativos colabora con nosotros en todas las campañas de creatividad. No sé, el Instituto de Tecnologías Educativas nos hace en streaming todos los actos que hacemos, todos los congresos, todos los cursos, los emitimos en directo. El Instituto de Formación del Profesorado nos facilita, es decir, sumar, sumar, sumar y, sobre todo, los profesores que tenemos al lado, la gente que tenemos en nuestro... pues todos los que nos apoyan, nos ayudan y el montón de autores que están colaborando, que están sumándose a esta forma que todos, yo creo que ya es que... El mundo es otro, tenemos que enseñar de otra manera, tenemos que trabajar de otro modo y tenemos sobre todo que poner en la mochila de nuestros estudiantes todo aquello que van a poder ir metiendo, sacando y construyendo para seguir avanzando a lo largo del tiempo. Y entonces yo solamente ya, y acabo en medio segundo, os muestro, a ver si lo consigo. Es que no. Ahí, ¿no? Aquí estamos. No, vamos a ver, solamente... Bueno, estos eran recursos que os iba a contar, que da lo mismo, y solamente deciros ya... Se me ha ido, bueno, no importa.
deciros que si os suscribís al boletín de leer.es o nos seguís en Facebook y en Twitter, os iremos dando cuenta de cosas interesantes que van pasando. Como tratamos de sumar, cada vez hay más comunidades autónomas y más departamentos, universidades, etcétera, que organizan un congreso, pues nos llaman y nosotros lo emitimos en streaming también. Organizan, es decir, no solamente lo que se organiza desde el centro virtual leer.es, sino el resto de los amigos que tenemos aquí y que estamos creciendo un poquito en Latinoamérica, empezando. Por ejemplo, el día 31, Laura Gallego da una conferencia en... Sabéis quién es Laura Gallego, ¿verdad? Bueno, todos los adolescentes saben quién es Laura Gallego. Da una conferencia no, en realidad es una entrevista, un diálogo entre Gemma Yuki y ella sobre los medios sobre Twitter, bueno. Y eso lo emitimos en directo. Y a la vez que lo emitimos en directo desde leer.es, le vamos a hacer preguntas a ella y va a poderlas contestar, aunque esté a miles de kilómetros, porque será a las 7 de la tarde y seguramente en Argentina o en Uruguay o en Brasil nos pueden seguir porque pueden reflexionar con ella sobre la importancia de sus blogs. Vosotros sabéis que el blog de Laura Gallego fue un blog interesantísimo, en donde enseñaba a los chavales a participar. No escribas con mayúsculas, si escribes en mayúsculas, creeré que me estás gritando. Es decir, todo esto que supone construir conocimiento entre todos, por eso lo llamamos, y como eso, pues todos los congresos que vamos a hacer este verano, que tenemos, bueno, que nada, que a ver si nos conocemos también en la red. Y gracias. Bueno, muchas gracias, Santiago, muchas gracias, José Manuel. Bueno, yo soy aquí como un verso suelto, la verdad, porque yo tenía que haber actuado ayer, pero ayer pasaban cosas graves como el terremoto en Lorca y cosas estupendas como el que el Barça se clasificó campeón de la Liga. Y eso ha cambiado muchos horarios y muchas cosas. Yo tenía que haber estado ayer a las 5 de la tarde, no estuve a las 5 de la tarde, de manera que estoy encantado con la exposición que hizo Pilar, y además ya hemos quedado de acuerdo para trabajar juntos y hacer una cantidad de cosas, muchas más de todas las que estamos haciendo. Y yo voy a hablarles, yo soy el secretario general de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas y secretario general del programa de las cumbres que la asociación tiene encomendado por los jefes de Estado y de Gobierno iberoamericanos desde el año 1992. De manera que lo que vamos a ver ahora es 6 minutos de uno de los más recientes emprendimientos que tenemos como programa de las cumbres y como asociación, que es una gran plataforma de contenidos culturales, educativos y científicos a través de Internet. NSI, Web TV, que también la podíamos haber visto aquí, porque tenemos la banda ancha suficiente, pero esto es un promocional que siempre lo llevamos. Bueno, está hecho para este congreso específicamente, para que lo vieran ustedes. Pero quiero decir que como siempre suele haber problemas con las conexiones en la banda ancha, aquí seguramente no la tenemos, pero esto es un poco una visión del conjunto de esta iniciativa sobre las que le voy a hablar después que la veamos, y a lo mejor mientras la estamos viendo, porque mañana tengo otra intervención y ahí sí ya los castigaré con un PowerPoint, digamos, donde veremos detalles de cómo está funcionando esto. Pero veamos ahora los 6 minutos estos y hablamos de esta Web TV, NSI Web TV. Si hay sonido, bien. Así, ¿no? Ah, esa me parece que sí, que tampoco. Enseñas para aprender.
espacios abiertos de la Universidad Central de Venezuela, conversaremos con los llamados artistas de la tela. El canal universitario nacional Zoom es una gran experiencia para compartir. Te estaba contando una historia de puta madre para esa mierda de corto de 3 minutos que tienes que hacer. Quería darme de alta en autónomos. Ventanilla de información, modelo TA1, lo cumplimenta en esa mesa y después. Lo he traído relleno. 036 es el formulario que hay que llenar en la Agencia Tributaria de España para hacerse autónomo y es el título de nuestro cortometraje, que es un duelo al más puro estilo del western clásico entre un funcionario y una autónoma, una chica, una pobre chica que quiere hacerse autónoma. No ha rellenado esa casilla. Vaya a las mesas de la entrada y... He traído 2 copias. Lo rodamos con Canon 7D en HDV, que es un formato bueno, que ahora está, como sabéis, está triunfando porque son cámaras bueno, muy manejables, muy dúctiles y que tienen una gran calidad de imagen, ¿no? El cortometraje va a experimentarnos. Yo creo que ya está experimentando en Internet una expansión importante, ¿no? Precisamente por esto, porque Internet es un canal de exhibición muy idóneo para cortos, precisamente porque es un formato pequeño, es un formato que se consume rápido. Pensemos en un joven que está sentado en una esquina y mira hacia adelante. Para muchos, enfrente veo un muro sellado y al lado hay una puerta. Esa es una puerta que es la entrada al mundo de la delincuencia, donde está el narcotráfico, que significa destrucción siempre. Y lo que nosotros nos hemos planteado es cómo hacemos para que la gente, nuestros jóvenes, no entren a ese mundo. Y la forma de hacerlo es abrir otras puertas, que vean que hay un camino para seguir. Y cualquier camino que nosotros escojamos tiene como primer peldaño la educación. Era Sergio Fajardo el que hablaba, seguramente ya lo habrán identificado. Nacional Radio. Lo siento, señora, no estamos capacitados para atender la operación que usted nos solicita. Invisible, subterráneo, donde vivimos los que vivimos en esa ciudad. No me interesa el teatro como cultura, me interesa el teatro como política y como diálogo. Poliedro de caras trenzadas en amarillo estridente. El museo ha sido diseñado bajo unos criterios de máxima funcionalidad. 3 puntas de proyectil Clovis de por lo menos 12.000 años de antigüedad fueron halladas por arqueólogos de Lina en el desierto de Sonora.
A mí lo que me gusta es sacar la dignidad. Los ojos no mienten nunca y los niños son limpios. ¿Cuándo uno sabe que escribe bien? Ah, no sé, no. Cuando uno está convencido, cuando uno se convence, chao, el que se lo cree escribe bien. Después se verá, cuando convenció a uno más, ya empieza. Cuando tiene 20 convencidos ya es un escritor. Un escritor con 20 convencidos se hace toda una mafia, ¿no? Una logia de público, esas que van a las presentaciones de los libros, te lo recomiendan, te lo regalan para tu cumpleaños. Es una porquería, pero es el novio de una amiga, bueno. ¿Entendés? Bueno, estos 6 minutos, les hablo un poco sobre esos 6 minutos que habrán visto, constituyen algunos de los canales que están en esta plataforma web TV que hemos puesto en marcha. Hemos visto uno que es Paca Paca, que es el primer canal educativo infantil y realmente que tiene un éxito enorme, que está en internet, solamente está en la plataforma. Pero tenemos el de laboratorio de nuevos formatos, este de ciencias sociales, donde veíamos a Sergio Fajardo explicando, el exalcalde de Medellín, explicando la política que han seguido en Medellín, hasta cerrar esta con la larga entrevista que le hicimos a Fogwill, uno de los más grandes escritores argentinos, recientemente fallecido, creo que el año pasado falleció, y creo que esta es la última entrevista, muy larga entrevista que se le hizo. Pero quiero decir, aquí tenemos un instrumento importante a nivel iberoamericano con 2 ideas. Una idea es que vamos dirigidos a nichos de audiencia especializados, actores, artistas, jóvenes, y el tema de la participación activa en los procesos creativos. De allí la puesta en marcha de este también laboratorio de nuevos formatos, que lo hemos puesto en marcha, que en un acuerdo con en este caso con el gobierno de Santa Fe en Argentina, en Rosario, y que ha permitido desarrollar una serie de talleres específicos a lo largo del año, y decirles que está previsto en un modelo que hemos desarrollado que se llama Cultura en Movimiento, de manera que jóvenes de cada una de las ciudades cuenten los aspectos de la cultura en su propia ciudad. Se han hecho ya 2 o 3 de estos talleres, y este año está previsto precisamente en Santo Domingo hacer uno en agosto, en Asunción del Paraguay y en Mar del Plata, conjuntamente con el 4º Congreso Iberoamericano de Cultura que se va a realizar allá. Bueno, esto es algo de lo que tenemos. Es una plataforma que está al servicio. No están todos los canales que están aquí. Aquí está también en esta plataforma el canal del Instituto Cervantes, el canal de la OID, de la OEI, y va a estar pronto el de la OIJ, de la Organización Iberoamericana de la Juventud. Son canales que tienen unas líneas de trabajo muy específicas, y quería que supieran en lo que estamos trabajando. En la intervención de mañana voy a hablar más en profundidad de cuáles son las líneas de trabajo, cuáles son los datos, las cifras, cómo se llega a ello y todos los instrumentos que se tienen en esta gran plataforma. Creo que disponemos a nivel iberoamericano de esta enorme plataforma que arrancó en septiembre del año pasado con la emisión en directo del primer Congreso Iberoamericano de Educación, que lo emitimos en directo a través de un canal específico que abrimos, y nos permitió que había 3.400 participantes en ese Congreso Iberoamericano, y durante los 3 días de un Congreso de Educación puro y duro, en el sentido de que allí había ponencias, había conversaciones, había conferencias, había mesas redondas, y durante los 3 días que duró el Congreso hubo 10.000 entradas de distintos puntos del espacio iberoamericano, con lo más importante, con mucho tiempo en las entradas. Es decir, había una media de 8 minutos y medio en la entrada, lo cual significa, para quienes trabajan en este campo y que saben que las entradas son entradas y salidas muy rápidas, que había tiempo que se tomaba quien entraba allí para escuchar, para bajar, para las mesas redondas y las conferencias. Les digo esto porque
vuelvo al principio, era como un verso suelto, era algo que quedaba pendiente de lo que ayer quería haberles comunicado, y decirles que, bueno, está esto a disposición, que mañana tenemos otra mesa redonda donde podemos hablar más en detalle de esto, y que el tema central ahora es el que ha planteado en este momento Pilar Esteve, y yo les agradezco mucho, le agradezco mucho a Santiago, le agradezco mucho a José Manuel, y les agradezco mucho a ustedes que estén aquí para este Congreso de Comunicación y Educación tan importante. Muchas gracias. Bueno, Alberto, que habéis visto es muy sencillo y muy, diríamos, ha hablado de verso suelto, pero en realidad es un verso perfectamente atinado con el objeto de esta mesa, porque nos ha hablado de procedimientos de leer y de iniciativas y de, diríamos, sistema y de conjunto de leer en cultura, de leer en creación, de leer en diseño y, en definitiva, de un sitio de receptáculo de grandes canales de referencia que inciden sobre el mismo tema. Y con esto, ahora dejamos que hable el profesor Fabio Tropea, y que tiene también, pues eso, habíamos dicho estas dos intervenciones como más y otras convergentes, y ahora el profesor Tropea. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Como veis, el título es bastante importante, ambicioso, y es como hablar en pocos segundos sobre el universo. Lo vamos a concentrar, lo hacemos, digamos, a espiral más que convergente. ¿Por qué? Voy a sintetizarlo en tres cosas. Primero, hay algo que creo que es fundamental, porque todos los discursos se fundamentan en valores. Entonces, hablemos un momento cuáles son los valores de la red. Segundo, las nuevas competencias, tendré nada más, digamos, que el significado de una mención de las nuevas competencias que nos movilizan y han de movilizarnos con los nuevos medios. Y finalmente, las tareas de la semiótica, que es la disciplina de la que me ocupo desde hace ya muchos años. Es un programa muy largo, nos vamos a concentrar sobre todo, creo que es más interesante incluso que se debata, sobre los valores de la red. Y me parece que lo mejor que podemos hacer sobre los valores de la red es dedicarnos a algo que se hace cada 2 años en la Universidad de Harvard, que son las famosas Norton Lectures. Cada 2 años invitan a un famoso intelectual o escritor para que dé 6 lecciones magistrales. Y en el año 1985 le tocó a un escritor italiano que se llama Italo Calvino, que conocéis todos. Y él tituló las 6 lecciones magistrales 6 valores para el nuevo milenio. Ahora, son reflexiones. Tengo un contencioso con mi cuñado que siempre hace por la mañana flexiones. Yo prefiero reflexiones. Y se nota por la barriga, tal vez. Vamos a ver, 6 valores para el nuevo milenio que él extrae del mundo de la literatura. Lo siento, pero cuando avanzamos con los años también empezamos a buscar buenas preguntas y no solo buenas respuestas en la literatura, también signo del tiempo que pasa. Y propone 6 valores, repito, que para él son valores sociales para la literatura, pero creo que tienen mucho que ver con el concepto de lectura, que es el tema que nos ve hoy. Y sencillamente me limito en estos pocos minutos en glosar, digamos, estos 6 valores que creo fenomenales. Primero, el valor de levedad. Calvino dice que uno de los valores que hay que rescatar y que hay que potenciar para el nuevo milenio, acabamos de entrar en el fondo, es justamente el ser ligero. Hay muchas cosas que se podían decir. Me limito sencillamente a una reflexión. Tenemos máquinas aún que están hechas de hierro, pero obedecen a unos bits que no tienen peso. Entonces, el valor de la levedad, el valor de la ligereza, es un valor muy importante a no solo rescatar, sino que a potenciar, y que en el fondo hacen de que las nuevas generaciones se mueven mucho más, digamos, ligeras por los medios que nosotros. Segundo, la rapidez.
Otro valor que Calvino rescata y que, por supuesto, no ha de ser interpretado como improvisación, digamos, y apresurado, sino que sencillamente un valor que se opone a la lentitud de los procesos biológicos. Los procesos culturales, si hay algo que los distingue en nuestro nuevo milenio, digamos, es la rapidez con la que se dan. Es una rapidez que muchas veces se ha incluso teñido de improvisación y de aproximación. No es esta la dimensión que Calvino quería para la rapidez, sino que es más bien algo que tiene que ver con el tercer valor, que es la visibilidad. Claro, la paradoja es que cada uno de estos valores ha sido desarrollado en determinados ambientes mediáticos de nuestra sociedad del nuevo milenio como una especie de, no, todo lo contrario de Rey Midas. Todo lo que han tocado ciertos medios lo han transformado en algo maloliente, incluso la visibilidad. Claro, ¿qué significa visibilidad? No, seguramente la concentración sobre el tobillo de Leo Messi, lo siento por los del Barça de hoy que celebran la victoria. La visibilidad no es la obscenidad del medio que se fija cada vez en lo que podemos entrar y que nos permite ir más allá del estadio y entrar en los vestuarios y ver y entrevistar a los atletas mientras están duchando. La visibilidad a la que se refiere Calvino es una dote que ha nacido con la cultura democrática, que es la griega. Os recuerdo que hay un término que los anglosajones no tienen, que es icástico. La persona icástica es una persona que piensa por imágenes y que, debido a su capacidad de visibilidad, es también una persona que sabe multiplicar. He aquí otro tema. Fijaos si no es una fotografía de la red en su mejor, digamos, extensión, en su mejor acepción. Un valor más, la multiplicidad. Hoy día no se concibe digamos, una expresión no solo artística, sino que cotidiana, sin que forme parte de una multiplicidad. Nuestra concentración monotarea, como le llamamos, digamos, se ha transformado en una multitasking, la llaman los anglosajones, que consiste en algo que vemos cada día en nuestras salas de estar. Nosotros vemos a nuestros hijos y nuestros sobrinos que están allí haciendo 6 o 7 cosas a la vez, multiplicándose los esfuerzos. Claro, reflejo negativo del cual habría que hablar mucho, la capacidad luego de concentrarse y, digamos, no distraerse, pero que es un tema más nuestro que de ellos, porque nosotros somos los que hemos perdido productividad, porque cada 15 minutos vamos a encender el mail para ver si nos ha llegado algo, ¿sí o no? Vale. Entonces, la multiplicidad es enriquecedora si utilizada en sentido no euclidiano. Multiplicidad, digamos. Y finalmente, el penúltimo valor del cual Italo Calvino llegó a hablar es el valor de la exactitud. La exactitud es una capacidad de ser preciso. Y nuestro mundo mediático de hoy día, que es un mundo de Twitter, que es un mundo de limitaciones de tiempo, justamente, y de espacio, hace de que la precisión sea una dote indispensable. Claro, la exactitud es problemática cuando lo que se quiere hacer es rumor mediático, pero nuestra, digamos, tarea de educadores, de comunicadores, creo que debería ser siempre la mayor exactitud posible, incluso recurriendo a la forma de la visibilidad por imagen. El sexto valor tiene una historia tragicómica, hubiera dicho Calvino, que es justamente autor de las tragicodias. ¿Por qué? Porque es un valor sobre la consistencia. Calvino decía que una manifestación comunicativa es interesante cuando es consistente, o sea, cuando existe en la convivialidad, conexistente. O sea, una buena historia era el tema que quería tratar y que paradójicamente, por esto os digo el fondo trágico, nunca pudo dar la clase magistral sobre este tema porque murió 2 días antes de la última lección. ¿En qué consiste la consistencia? Él decía sobre los inicios y los finales de la historia. Y la consistencia consiste en relacionarlos de forma productiva para avanzar un poco, como se decía antes en la intervención de Pilar. ¿Cuál es nuestra tarea? Paso directamente, los utilizo sencillamente como pretexto.
Calvino. Muchas y enormemente comprometidas, y el problema es que cuando empiezas a reflexionar sobre las cosas ya el panorama se ha mudado como el más, digamos, trágico de los principios de indeterminación de la física actual. La atención ha ido modificándose constantemente. ¿Cuáles son los niveles de atención que el usuario pone en los nuevos medios? Es fácil desde lejos y desde, digamos, una cultura del pasado criticarla en cuanto a ausencia de atención. Creo que es sencillamente transformación. Participación, ¿cuáles son los niveles de participación de los usuarios en la red? Hay un límite muy fuerte, en ese sentido todo el mundo estamos a conocimiento de esto, digamos. En realidad, un número muy reducido de gente participa de forma activa a los procesos de la red. Tercero, voy rapidísimo, como veis, sigo el principio número 2 de Calvino. Colaboración. La colaboración no es exactamente la participación. La colaboración es la idea de que una tarea es una tarea que se está construyendo de forma colectiva. Y la red lo está potenciando mucho, más de lo que nunca había acontecido antes. La conciencia de red. Hoy día, digamos, cuando en los años 80 se hablaba de una nueva antropología del ser humano, cuando se hablaba de un tecnoterritorio, creo que se referían los antropólogos sobre todo al hecho de que la idea de territorio es hoy día una idea absolutamente virtual, en donde el compartimiento de tarea y el espacio simbólico que se crea es lo más importante y no la fisicidad de la experiencia de la sensorialidad humana a la que estamos acostumbrados. La brecha digital lo dejo porque es un tema sobre los cuales digamos, tenemos toda bastante, no solo atención, sino que preocupación. Voy directamente a un tema que yo había elegido ayer reflexionando como un tema de protección. Ayer se dijo justamente que más que protección deberíamos hablar de preparación. Protección es un término absolutamente limitado. Y os hago una reflexión para ver constantemente cómo los dos mundos de la empresa y de la escuela, por ejemplo de la universidad, están desfasados. El diseño de la red en términos gráficos, en términos plásticos, en términos figurativos, es una de las cosas, digamos, que hemos dejado en manos sencillamente de los informáticos, y creo que es demasiado importante para que el diseño de una página web se deje en manos de gente que maneja solo criterios de usabilidad. La usabilidad es mucho más importante en términos simbólicos y de atractivo respecto a la conformación de la red. Noveno, la narración. Este es mi tema, luego lo hablamos al bar, porque es demasiado poco tiempo para tratarlo ahora. Y quería terminar sencillamente con esta pequeña cita, digamos, que fue por primera de Toffler, este autor frívolo pero visionario del final del siglo XX, en donde se decía que una de las categorías, una de las nuevas competencias importantes es justamente la de aprender a desaprender para luego reaprender. Es una de las tareas más complicadas porque somos los primeros que debíamos administrar a nosotros mismos esta capacidad que queremos comunicar a los demás. Termino. Tengo una cita, es una cita de Madame Curie, y dice: dejamos de temer aquello que aprendemos a entender. Gracias. Bien. Muchas gracias al profesor Fabio Tropea. Es muy oportuno, muy breve, muy conciso, muy apretado, que nos ha colocado la lectura en valores. Con lo cual sí que estamos en ello, ¿no? Lectura, el diseño y ahora los valores, que nos han llevado desde Heráclito a Parménides, y al final estamos todo el rato en una Alejandría que ya no está en rollos, sino que es una lectura activa, una lectura de creación, una lectura de participación, etc. Bueno, ahora le vamos a pedir un gran esfuerzo, que sé que se lo podemos pedir porque sabemos que lo puede cumplir, al profesor Pérez Tornero, de concluir las intervenciones y de dejarnos unos minutos a las posibles advertencias de los participantes. Bueno, pues tiene usted la palabra. Bueno, sin más y brevemente. Pilar Esteve ha hablado de lectura pragmática y la necesidad de dotar de recursos. Lo digo porque yo me comprometí a hablar de intersticios, de lo que ellos no han hablado.
Segundo, Alberto ha hablado del laboratorio audiovisual y de la difusión de nuevos lenguajes audiovisuales. Y Tropea ha puesto, a partir del contraste de los valores que presenta Italo Calvino sobre la literatura, cómo la industria mediática o el sistema mediático actual pone en crisis algunos de estos valores. Quisiera contradecir al señor Tropea, no en el fondo, sino solamente en el detalle. La industria lechera no está por encima de la industria académica. La palabra empowerment, protección, es una literatura antigua. La traducción fortalecimiento, bueno, puede ser una dubitación de última hora de la industria lechera. Pero sí quisiera señalar el hecho de que la industria capitalista financiera recupera todo. Probablemente está en la base de la destrucción de la lectura, tal y como lo entendemos, como diría actualmente. El concepto toffleriano de destrucción creativa proviene de Schumpeter, que habla de la capacidad de destrucción creativa del capitalismo que está manifestando duramente en nuestros días, la cara triste del capitalismo. En este sentido, es cierto, la lectura está en peligro. Se ha perdido no la lectura con minúscula, utilitaria, pragmática, sencilla, accesible. La lectura con mayúscula. Estamos en un proceso general de desacralización. El libro, la lectura ha estado unido a religiones del libro. Por tanto, la reverencia, el respeto a ciertos libros ha sido algo connatural en nuestras tradiciones antropológicas de siempre. Cuando la Edad Moderna, la Ilustración, critica la religión, la superstición, las religiones del libro, postulan otro libro que es la Enciclopedia de Diderot, d'Alembert, etcétera, etcétera, al cual se le ha tenido reverencia y se le sigue teniendo reverencia, léase Google, léase cualquier enciclopedia actual. Pero nos ha dejado, tristemente, en un ambiente que los norteamericanos empiezan a llamar el bullshit, que es algo así como hablar de nada para no decir nada, transmitir tonterías sin ningún sentido. Mejor expresión de este tema, YouTube, reconocido por ellos mismos. YouTube está ahora potenciando a jóvenes creadores, financiando a jóvenes creadores para que no se pierda tanto tiempo en ver bullshit o tonterías. Maniobra que me preocupa, pero esta del capitalismo. Mañana va a venir Eduardo Mendoza. Eduardo Mendoza va a hablarnos de la lectura, con mayúscula, de la literatura, pero con esa irreverencia que es la antropológicamente válida desde mi punto de vista. El ser humano no es humano porque hable, o si es porque habla, lo es más todavía porque cuenta, porque ríe y porque tiene nostalgia, que son los tres sentimientos que cualquier animal no tiene. No es lo mismo la nostalgia que la memoria. No es lo mismo contar que hablar, porque las cotorras hablan. No es lo mismo reír que hacer el gesto de la sonrisa. Esa es la humanidad que la lectura con mayúscula no debe dejar de perder. Fogwill, los habéis visto aquí, decía, claro que para leer y escribir uno tiene que estar convencido. Bastan 3 convencidos y empieza la propagación vírica, aparte de los convencidos. El problema es que nuestra civilización no está convencida de la lectura. Razones hay para ello, porque cuando se empieza a escribir con mayúscula, cuando hay una prisión o cuando hay una enfermedad. Si uno lee la autobiografía de Goethe, es una enfermedad larga de Goethe la que le lleva a escribir. Si uno lee Les Mots et les Choses de Sartre, es también una enfermedad, es un periodo de aburrimiento. Si uno comprueba que Cervantes empieza a escribir en prisión y que Juan Ramón Jiménez empieza a hacer versos cuando está también enfermo, se da uno cuenta de que la soledad es básica para escribir y que esa soledad no existe en nuestro mundo, porque ha sido sustituida por una conexión permanente que Fabio ha puesto de relieve. Tampoco existe el amor, entendido como nostalgia, como pérdida, como ausencia. Léase un libro excelente de Richard Sennett que habla de cómo decae el hombre público, porque el amor se hace con cartas que duran, que tardan, que llevan. El amor no es, como dice Sennett, solo sexualidad. La sexualidad tutti quanti, digamos, con respeto de los italianos, pues es otra cosa diferente al amor, ¿no? La literatura con mayúscula nace con Neruda, que ama, con Lope de Vega, que seduce con la poesía, con Garcilaso, que milita en el amor, con Machado, que se enamora
y pierde. Y se hace también con algo que paradójicamente tampoco nos suministra el registro absoluto de todo lo que sucede en nuestro mundo, que es la memoria. Somos un mundo capaz de grabarlo todo y de perder el valor de la memoria. Memoria para mí con mayúscula es Kafka, que no publicó en su vida, pero que transmitió la crónica más profunda de su época. Es la de Primo Levi, cuando contó y sintió el desamor de la gente que no le creían lo que pasó en los campos de concentración. Es el diario de Elías Canetti. Es la nostalgia de Pessoa. Eso no es la memoria registro externo, es la nostalgia o la saudade, como le llaman los portugueses. Esa es la lectura con mayúscula. Y es que esa soledad por conexión permanente, esa falta de amor por esa sexualidad banal, esa memoria perdida porque lo sabemos todo, ya lo dijo Platón en un diálogo, o sea, en la medida en que la escritura lo registra todo, nos olvidamos de todo. Ha coincidido también con un cambio tecnológico importante. El papel se está perdiendo. El libro se vende cada vez menos. Las cartas no son comparables con los SMS o con los golpes de teclado de una pantalla. Pero podremos recuperar una tecnología más amable. La gente se enamora también del iPad y de tocar. Pero quiero ser positivo. Las bibliotecas están llenas de gente que quiere estudiar, concentrarse, hablar. Los blogs dicen cosas más interesantes que la prensa y que los libros cuando hay una revolución como en Egipto, cuando hay un problema personal, cuando hay una rebelión que hacer. Y la lectura y la literatura, como dirá, supongo, Mendoza ayer, es también una cierta rebelión y una cierta crítica. Yo creo que nuestra función es afrontar ese cambio tumultuoso de mundo que estamos teniendo. Y quisiera contar dos anécdotas, me quedan 2 minutos, me parece, dos anécdotas que me impresionaron. Una en República Dominicana, cuando visitamos hace tiempo unos barrios marginales y en medio de un arroyo lleno de inmundicia, de basura, etcétera, etcétera, vivía pues una familia con una niña pequeña que era un primor, una belleza, tenía 7 años, vestida de uniforme, que venía de la escuela y que venía con su libro y que había ganado el primer premio de lectura y que, rodeada del puerco y de la inmundicia que había por allí, puerco digo literal, o sea, vivían con un puerco en la casa, era capaz de leer como ninguno de nuestros estudiantes sabía leer, porque la primera clave para leer y escribir es tener deseo de cambiar y de buscar otro mundo. Me parece fundamental. Y segundo, una experiencia que a través de un amigo común, Jaime Abello, tuvimos también con un muy amigo de Alberto, que es García Márquez. Desayunamos y nos tiramos, el día de la vaina me escribió, 3 horas hablando. Dice, yo es que no sé hacer más que escribir. Yo no soy literato, yo tengo el oficio de escribir. Yo soy un humilde periodista que tiene la obligación de contar. Pero la felicidad en el mundo reside en una cosa, que uno esté convencido de lo que hace y que uno esté satisfecho con su obra. Cuando hay tanta crisis, tanta pobreza, tanta miseria, tanta hambre en el mundo, tanta desazón, tanto desamor, etcétera, etcétera, la lectura con mayúscula es una salvación. La escritura con mayúscula es una salvación. Y el mejor combate que nosotros podemos hacer, aunque parezca nostálgico, es recuperar la poesía que está en todas partes. Poesía, retomando el texto de Fowell, poesía convencida, convencidos del valor de la poesía. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Claro que podíamos pedir lo de la brevedad y la concisión y la, diríamos, incisión o incisividad. Porque lo sabía hacer. Bueno, pues ahora podemos abrir un turno de intervenciones y de apelaciones y de diálogo, que en principio yo creo que podría, pues vamos a dejarlo abierto de tiempo, pero
no tiene por qué ser demasiado breve. Yo creo que podemos recuperar unos minutos. ¿Sí? Entre ese mar de manos que sí. se levantan. Venga. Tengo una pregunta referente al tema de contenido a Pilar. La biblioteca de Google para España todavía está vetada. ¿Tienes? Hola a todos. Mi nombre es Ramsés. Bueno, esta pregunta es para Pilar. La biblioteca de Google online está vetada. A la vez he visto otra cosa que está ocurriendo en las bibliotecas europeas, que muchos de los libros antiguos se están reciclando, están desapareciendo, pero no se están digitalizando. O sea, para mí como investigador me parece extraño a veces que libros que son de los años 60 están citados por muchos autores, pero luego para buscar la fuente me doy cuenta que solamente están en 2 bibliotecas en toda Europa. Y cuando consigo uno para comprar, lo consigo en una tienda de antigüedades y el resto ya no están. ¿Hay algo al respecto para recuperar esa información que se está perdiendo? Gracias. Para mí esa pregunta. A ver, sobre esto solo tengo una opinión personal. Es decir, es verdad que se está produciendo un conflicto grande entre la fiabilidad de las fuentes, el acceso a las fuentes, los derechos de autor, que está conmocionando el mundo de la producción, el mundo de la creación, y nos movemos ahí en un equilibrio bastante inestable, del que yo desde luego no tengo la solución. Yo puedo hablar de lo que yo hago personalmente, pero no de lo que uno estaría. Es verdad que hay montones de libros. Yo, por ejemplo, estuvo Emilia Ferreiro hace poco con nosotros, tiene un libro maravilloso escrito con Ana Teberovsky, del que no hay ejemplares. Yo lo tengo como un tesoro. Digo, si eso no se edita, ¿por qué no lo escaneo y lo pongo en la red y que alguien, con permiso de las autoras, no sé? Yo creo que está habiendo pues, dificultades. No sé si la polémica con Google es una polémica. No soy quien para opinar de eso. No tengo... Hoy viene un artículo en el País, una reseña pequeña ya sabéis que los jueves sale un resumen del New York Times y habla de los libros, de los nuevos soportes, de los nuevos conflictos y las nuevas virtualidades que se están creando. No sé, estamos avanzando y dando pasos muy inciertos, del que yo no tengo ninguna certeza. No sé qué va a pasar ni con los derechos de autor, ni con el mundo editorial, ni si los libros van a ser en papel o no van a ser en papel. Seguramente cambiarán los formatos. Hay un libro precioso de un diálogo entre Umberto Eco y Carrier, precioso, que dice: los libros puede que cambien los formatos, pero la buena literatura seguirá siendo la buena literatura. A mí me encanta leer en ebook. No sé qué va a pasar si los autores no pueden comer de su obra. A lo mejor nos quedamos sin buenos autores, pero no lo sé. O igual cambian los formatos y lo tenemos de otra manera. No sé, es un mundo muy incierto en el que todos avanzamos con mucha dificultad. Yo creo que hay que enseñar a los alumnos que hay que respetar la creación de otros, que hay que citar bien, que uno no puede apropiarse de la obra de otro sin pedirle permiso, que es su creación. De la misma manera que yo no puedo entrar a un supermercado y comerme un chorizo que está allí puesto. Pero entre eso y el cambio de soportes, la creación compartida, hay caminos que tendremos que ir averiguando entre todos cómo se hacen, pero no tengo, ¿qué voy a tener yo la solución? No lo quisiera, no lo sé. Muy bien. Sí. Teste PISA se añadió una avaliación sobre la lectura de los textos digitales en algunos países. Quería que se pueda hablar un poco sobre la comparación de las competencias lectoras que se exigen
para los textos digitales y los textos impresos, cuáles las diferencias y cuáles los cambios que los textos digitales están trayendo para la lectura. Sí. Bueno, vamos a ver, en el centro virtual hay una herramienta que se llama Practica PISA, en la que hemos puesto en formato interactivo todas las pruebas liberadas de texto en papel, de manera que podamos hacerlas y después tener un pequeño informe. Pero eso estamos hablando del texto en papel. Son incompletas. Con el equipo del profesor Eduardo Vidal-Abarca hemos preparado otro material con pruebas completas, porque las pruebas PISA son incompletas, que pronto vamos a colgar en la red. Pero eso no es la pregunta, esto lo digo como un paréntesis. La pregunta es qué nuevas destrezas se están midiendo en las pruebas PISA. Yo os invito a que las veáis. Hay 4 pruebas liberadas que son, si no me equivoco, están en leer.es, por supuesto, y también en el Instituto de Evaluación. Las pruebas liberadas son las mismas para todo el mundo. No se liberan nada más que las que se liberan en Finlandia, en Brasil y en España. Esas pruebas liberadas miden cuáles son las estrategias de lectura que tiene que manejar un estudiante para leer en pantalla. La lectura en pantalla requiere las mismas habilidades que ha requerido siempre, pero requiere de otras nuevas. Y libera algunas pruebas. Libera, por ejemplo, una prueba sobre lectura en un blog. De manera que las preguntas que hace tienen que ver con la comprensión lectora de lo que allí está puesto, pero también con la comprensión de ese nuevo formato de lectura que es un blog. Es decir, hace preguntas, por ejemplo, como ¿qué le contesta Pepito a María con respecto a no sé qué? Entonces tú tienes que saber que cuando te manejas en un blog, lo que contesta no está debajo como en un diálogo si leyeras en un texto escrito, sino que está arriba, por ejemplo. Entonces mide los movimientos que hace una persona, un estudiante, cuando está analizando ese texto. Hay otro texto que es, digamos que el uso de un buscador. Es un texto de apariencia semejante a un buscador, a Google, en donde se pregunta por unas preguntas sobre los helados. Entonces, en esa pregunta sobre los helados, me parece que sobre las propiedades nutritivas, no recuerdo ahora bien, las propiedades nutritivas de los helados. Cuando uno busca helados, le aparecen varias respuestas en el buscador. La primera, a lo mejor, es pues, la fabricación de helados, los chinos y los helados, el no sé qué, y alguna de las respuestas que te da el buscador es sobre propiedades alimentarias. Tú tienes que saber que tienes que hacer clic en uno de ellos sin necesidad de abrirlos todos. Yo recomiendo muchísimo el tutorial de búsqueda de Google, que te da trucos sobre cómo buscar en Google, las comillas, las sumas, los asteriscos, en fin, todas estas cosas que casi todos sabemos, pero que los alumnos muchos no saben, ¿no? Bueno, otro texto de los que hay liberados es sobre una web para aprender, digamos. Y es muy interesante analizar los textos que hay liberados porque ves qué destrezas se están pidiendo a los estudiantes, además de las destrezas ordinarias. Es muy interesante. Como están liberadas, yo os invito a que lo veáis. Pero para mí, casi el aspecto más interesante bueno, sabéis que estas pruebas son pruebas que se pasan solamente... Ya, acabo. Bueno, miradlo. Y mirad el último informe de PISA, porque el último informe de PISA introduce un valor fundamental que no se habían analizado hasta ahora, que es la motivación. Miradlo, el tener motivos para leer, que además será el lema de nuestro próximo congreso de noviembre. Gracias, Pilar. Queda muy aquello, 5 minutos, ¿eh? Una. Bueno, ahora sí.
Bueno, decía que yo pienso que debería haber una gran responsabilidad de los centros académicos, como por ejemplo las universidades, por lograr acercar la literatura o los recursos que permiten a los jóvenes, sobre todo, acceder a ella. Hay un ejemplo para la persona que preguntó hace un rato de estos recursos. Yo me encontré con un libro que es La histórica relación del Reino de Chile, escrito por Alonso Valle, hace ya varios siglos atrás, y que está digitalizado por la Universidad de Sevilla y que uno puede descargar gratuitamente en PDF. Entonces, eso es algo increíble, porque de lo contrario yo no podría tener acceso a un documento que seguramente si lo toco se puede estropear o perder para siempre. Entonces, y eso está a cargo de una universidad que lo pone a disposición de cualquier persona. Bueno, y hago esa reflexión de la responsabilidad y esa es mi pregunta: ¿qué piensan ustedes de que las universidades deberían sobre todo empoderarse de esto, pero como una forma de masificarlo, porque hace mucho tiempo atrás un filósofo como Marcuse nos advertía ya de que los productos de consumo uno los podía encontrar a la misma categoría que el arte, como cuando uno va al supermercado y quiere comprar un salchichón y al lado se encuentra un CD de música de Mozart y uno hace la analogía, bueno, el salchichón me sabe lo mismo que Mozart, por lo tanto es lo mismo, en el fondo de la misma categoría. Eso es un engaño concertado por esta cultura de consumo que hace también que lamentablemente la literatura con mayúscula, como decía el exponente, sobre todo en Latinoamérica, sea un producto de consumo caro y por ende elitista. Y entonces, bueno, ahí va mi pregunta. Muy bien. Así como en términos así más o menos teóricos, José Manuel, y si acaso luego Fabi si quiere, y cerramos. José Manuel. Una más. Perfecto, pues la última, para después. Exactamente, pues venga, mejor. Puede hacer la pregunta ahora y luego bueno, quería decir hacemos un turno de respuestas y punto final. Bueno, quería decir que me parece muy interesante cómo se complementan las intervenciones, ¿no? Porque, es decir, comenzamos con una, digamos, que habla de los programas, de elementos prácticos, ¿no? De las competencias en este tema, y terminamos incluso hablando de poesía, ¿no? Y eso lo hace interesante, ¿no? Y me parece que eso nos permite ver un poco la complejidad del fenómeno que estamos abordando, los múltiples estratos en los que se mueve y por tanto también los divorcios y las incoherencias que tenemos a la hora de enfrentarlo, ¿no? Digamos que terminar hablando un poco de los valores e incluso de cómo recuperar la dimensión humana de las tecnologías, de cómo recuperar eso, digamos, en ese entorno donde la conectividad a veces nos hace perder la humanidad, la nostalgia, la capacidad de reír, el amor. Digamos que nos estamos preguntando un poco acerca de cómo las estrategias de alfabetización mediática que se están llevando adelante hoy están integrando estos valores. Es un poco por la pregunta que tengo al panel, ¿no? Si piensan que las estrategias que estamos llevando a cabo hoy están integrando el tema de los valores, cómo lo están haciendo, y si piensan que es necesario algún nuevo enfoque en torno a esto, cuáles serían esas bases o esos principios que deberían orientar esa educación respecto a la educación, a los medios y a la comunicación. Perfecto. Una pregunta brevísima si la hay, y entonces ya haríamos un turno en los distintos intervenientes. Nos saltamos incluso a Pilar, que le agradeceremos, y así cerraríamos. ¿Hay alguna otra pregunta que pueda caber brevísima? Gracias. Hace muchos años José Manuel nos dijo que el mérito de un canal educativo de televisión debe ser hacer del conocimiento un bien deseable. ¿Te acuerdas, José Manuel? Eso es a través de estrategias. Y quisiera saber si Alberto está pensando en estrategias que involucren al canal, pero además involucren procesos de clase, etcétera. Eso ya lo tienen, lo están haciendo, lo están por empezar. Esa es la pregunta. Perfecto. Bueno, pues entonces, si les parece, y ordenándolo desde lo último hacia en ese sentido, empezamos por Alberto,
que ha sido la última apelación, y así sucesivamente, y acabamos. Alberto. Sí, bueno, muchas gracias. Evidentemente, de las cosas que se han planteado aquí, muchas cosas que quisiera acotar, porque lo que hice fue presentarles esta experiencia, que evidentemente tiene un punto anclado en el deseo de conocer, de producir y de crear, es fundamental. Y en las cosas que se han dicho aquí. Mañana hay otra oportunidad, digamos, para profundizar en esto y ver esto cómo se inserta en el tema de la alfabetización mediática, porque ese es el punto de partida, por eso hemos trabajado, por lo que dijo José Manuel cuando decimos, bueno, la red está llena de elementos, yo diría, inservibles, y que nosotros tenemos que llenarla de condiciones y de contenidos participativos, creativos, y que realmente se pueda hacer un uso de ello. Hace poco un gran amigo común nuestro, con José Manuel, que fue director de programación del canal privado más de mayor rating aquí, Telecinco, decía, bueno, ya los programadores somos animales prehistóricos, ya no existimos, ya vamos a desaparecer. Y esto es parte de este punto de partida, es decir, vamos a crear nichos de audiencia especializados para la gente que quiere ver cosas específicas, pero vamos además dejarlo para la participación de los jóvenes, para la autoprogramación, para crear repositorios con los propios materiales y sobre todo para poder introducir en ellos, que esa es la gran apuesta que estamos realizando, el proceso creativo de... yo diría generalizado, es decir, debemos trabajar en el tema de la alfabetización mediática, pero significa también poder acceder a la creación y a la visualización. La historia del audiovisual en el mundo iberoamericano tiene que ver con esto, tiene que ver con un gran esfuerzo histórico desde que se creó, desde principios de siglo, por tratar de hacer nuestros propios documentos, nuestras propias ficciones, nuestros propios relatos, lo que decía José Manuel, contar, reír y nuestra propia nostalgia. Ese es el corazón de este proyecto, que es mucho más largo para hablar, y creo que en la línea esa estamos totalmente de acuerdo. Es decir, aquí vamos a ver y estamos viendo una gran cantidad de creación joven, de creación, de participación, de propuestas creativas y de relatos personales, y después información y comunicación, y un instrumento en el que trabajamos en la convergencia de los contenidos, no solamente tecnológicos, sino contenidos culturales y educativos, porque de alguna manera la interactividad lo que ha hecho, lo que ha contribuido, entre uno de los elementos, es transformar a lo mejor es excesivo, hacer converger los contenidos culturales con los contenidos educativos, porque se permite interactuar. No sé si esto responde a algo, pero es un tema apasionante y no quiero extenderme demasiado. Perfecto, Alberto, gracias. Fabio, el orden de las preguntas. Sí, no, solo dos pequeñas pinceladas, porque realmente estamos ya en fase casi prandial. Primero, una referencia respecto a los archivos y a las funciones de la universidad. Claro, se está postulando a nivel ya mundial, del mundo mundial, una especie de reedición de la tarda Edad Media, cuando la cultura era una cultura monástica que se dedicaba a conservar y a trabajar, digamos, los escritos importantes con los amanuenses. Entonces, yo creo que deberíamos ir un poco más allá de esta función puramente defensiva y justamente proponer una integración de lo nuevo, y no sencillamente la posibilidad, me refiero sobre todo a una intervención allí, digamos, de encontrar el manuscrito de la Universidad de Sevilla. Que no tengo nada en contra. Segunda cosa, porque hay que darse cuenta de que frente a la actividad defensiva y elitista de ciertos centros de intelectualidad de Occidente, como por ejemplo las universidades, luego Google, que yo llamo entre mis estudiantes San Google, porque en realidad es el santo buscador de las cosas perdidas.
Es uno de aquellos, digamos, nosotros lo personalizamos y hablamos de él como un interlocutor que puede ser peligroso, una salvación, pero en realidad es un medio. Y quien es activo en este medio es sobre todo, vosotros no sé si sabéis que una de las actividades mejor remuneradas en el mundo de la empresa actualmente es el virtual emplacement, o sea, el que coloca, sitúa al nombre que te interesa de la empresa o de la marca dentro de las primeras 3 páginas de Google, que son las únicas que se consultan. Entonces, el problema es identificar lo que se está moviendo a nivel de agentes sociales dentro de la red, no solo sencillamente la red como si fuera este ente metafísico que nos está sobrestando. Gracias. Bueno, perfecto. Nos han traído desde Alejandría, Heráclito, Parménides, pasando por San Agustín y Casiodoro, hasta San Google. Y dejamos la palabra para acabar al profesor José Manuel Pérez Tornero. Vale, hablando de santos, a mí me encantan los santos mientras no se han beatificado. Porque yo creo que hay un proceso de decadencia. Primero te beatifican, tú fuiste bueno, hiciste milagros. Luego, cuando ya los milagros se los inventan, ya no es tan santo. Y cuando se convierten en mito y los santifican del todo, probablemente se convierten en santeros que justifican cruzada. Nos puede pasar con Google. Nos puede pasar con Google. Google no es un acto de generosidad inocente. Google es una OPA hostil contra todos los que tengan contenidos. Por debajo de Google están empezando a cobrar. No sabemos cuáles son los algoritmos que dominan Google. No sabemos cuántos pagan, cuánto y qué. No sabemos qué convenios tienen con qué países para censurar, apartar, marginar. Y cuanto más monopolio sea, menos lo sabremos. Ayer Microsoft compró Skype. La gran concentración no nos conviene a nadie. Thomson Reuters tiene una base de datos que se llama Factiva, que todas las universidades pagamos a precio de oro, porque es prácticamente la única que ofrece en tiempo real toda la prensa mundial. Y además todas las revistas científicas que acabarán siendo un monopolio mundial de Thomson Reuters. Y esto es un poder oculto, que se presenta como una generación de una nueva inocencia libertaria, anárquico, individualista. No lo acabará siendo. El papanatismo, si me permiten algunos, de muchos propietarios de contenidos, bibliotecas, derechos, etcétera, etcétera, que llega a San Google y le entregamos nuestras mejores para que los digitalicen ellos, cuando escanearlo era una cosa simple y ponerlo en las redes es una cosa simple. O cuando una Europa en la que nos encontramos le deja el GPS a Estados Unidos porque es el que nos ofrece toda la geolocalización, y el proyecto Galileo, que es una geolocalización alternativa, no es capaz de salir, y montar un archivo europeo digital tampoco era tan difícil. Acabo con la respuesta a los valores, en relación con las santificaciones y con los milagros, falsos milagros. Yo creo que hay que defender el valor de lo humano. Y la lectura y lo humano se escriben con mayúscula. Además de que hay lecturas y humanidades con minúscula. El valor de lo público. Porque cuando todas las universidades públicas hayan puesto inocentemente todos sus valores a disposición de la esfera pública, llegarán las grandes universidades privadas y se apropiarán del espacio público, convirtiéndolo en monopolio de muy pocos. Por tanto, defender lo público me parece que es necesario para defender la humanidad. Y, finalmente, defender el valor del intercambio justo. Los derechos que tenemos que defender no son de los grandes autores, de las grandes cadenas discográficas, de las grandes Hollywood, sino la equidad, el que no es posible que cuando alguien escriba no tenga ninguna compensación. El escribir va a ser un acto beatífico en el futuro. Yo creo que estos son los grandes retos que tenemos con la lectura y con la escritura.